Franja de radioconsultorios en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Segundo ciclo de la temporada 2022 a través de la radio y a través de las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Eliana Sánchez y también Irene Piedrahita son nuestras coordinadoras académicas. Profesora Eliana, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por esa invitación, a este espacio a conversar el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Profesora Irene, como siempre, un placer contar con usted. Usted hace rato hace parte, digamos, de la nómina de nuestros consultorios. ¿Cómo le va? Hola Alex, muy bien, muchas gracias, pero bueno, hace rato no nos veíamos, así que estoy muy contenta de volver hoy con este nuevo ciclo y bueno, poder conversar con vos y con toda la audiencia. Como le dijimos a nuestros oyentes, en la radio a través de 1410 amplitud modulada, estaciones FM de regiones y a través de las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos, la memoria en video de esas conversaciones. Es importante hablar del contexto que tendremos durante el desarrollo de este ciclo y con usted, profesora Irene, igualmente con la profesora Eliana, pues queremos ahondar justamente en detalles, comenzando inicialmente con el titular de lo que significa este radioconsultorio. Claro que sí, Alex, pues propusimos que el nombre de este radioconsultorio fuera ¿Qué conversaciones necesita la paz? Porque estamos en un momento coyuntural en el país. Por un lado, pues estamos asistiendo a una transición que lleva ya unos 6 años con la firma del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, en la que se han desplegado una serie de situaciones, conversaciones, eventos que nos han puesto una pregunta sobre qué es la paz, ¿cierto? ¿Qué significa la paz territorial? Y qué significa también esa construcción que podemos hacer desde el país. Entonces, en ese sentido, pues nos preguntábamos haciendo el diseño de este ciclo, bueno, y cuando hablamos de paz territorial, cuando hablamos de la paz, ¿qué conversaciones necesitamos para ello? Y por el otro lado, pues también en el Instituto de Estudios Políticos, pues convencidas de la importancia que tiene este proceso transicional, convencidas también de la necesidad de apoyar a las instituciones del sistema integral, pero sobre todo de poner estas conversaciones para el país, tenemos un proyecto en el Plan de Acción Institucional que se llama Diálogos Itinerantes Universitarios para la Reconciliación y la No Repetición, en el que justamente buscamos también proponerle conversaciones a la comunidad universitaria, pero en general a toda la ciudadanía, frente a qué necesitamos entonces para poder llegar a ese ejercicio de reconciliación y a la eventual no repetición del conflicto armado, que creemos son pues como dos herramientas importantes para la construcción de paz en el país y por supuesto pues en nuestro departamento. Esa es un poco la razón de ser del nombre de este ciclo radial. Profesora Eliana, ¿su expectativa frente a lo que vamos a encontrar en este ciclo? Bueno, Alex, como te decía Irene, este programa, este ciclo está enmarcado en un proyecto que estamos adelantando desde el Instituto de Estudios Políticos y lo que queremos entonces es proponer distintos momentos de esa conversación o de esa reflexión, ¿cierto? Donde nos permita, digamos, pensar en cuál es el rol de las universidades en la transición, cuáles son esas voces para la memoria y cuál es la importancia que tiene entonces el recordar para no repetir. Digamos que tenemos como distintos elementos de discusión y de análisis que queremos proponer, que queremos invitar a personas que han trabajado justamente estos temas de memoria, de verdad, lo que ha sido pues en este momento que estamos a puertas de recibir el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Digamos que tenemos una serie de espacios de reflexión que en todo caso nos sitúan en mirar y advertir también un poco cuál es el papel que juega la universidad en este proceso, digamos, transicional de construcción de paz, en donde empezamos entonces a visorar pues también como nuevos retos, nuevos desafíos en ese proceso de construcción de paz. Y en ese sentido pues también, bueno, nos interpela con preguntas y reflexiones que, insisto, nos competen a todos como sociedad, ¿cierto? Y en este caso en particular, pues la universidad puesta también como un poco en el centro de generar discusiones y reflexiones y pensar en su papel, pero también entonces proponer, digamos, una serie de alternativas en clave de, pues, qué podemos hacer, cómo construimos paz, cuáles son esos dispositivos también pedagógicos y de activación pedagógica en este momento. Digamos que hay un montón de discusiones, de apuestas, digamos, en la escena pública, pero también lo que necesitamos es empezar a pensar en clave de activación pedagógica y en ese sentido este ciclo radial pues
también aporta en ese sentido a ese objetivo más grande también del proyecto PAI que tenemos, de justamente cómo hacemos una pedagogía alrededor de estos temas que son importantes en este momento del país. Hablamos de transición, memoria, verdad, justicia y no repetición. Profesora Irene, la transición, ¿cómo se puede definir como momento esencial que estamos viviendo en Colombia y, por supuesto, de las etapas que contiene? Esa es la pregunta del millón, Alex. Es una de las preguntas más difíciles de qué entendemos por transición, en dónde empieza y sobre todo dónde termina. Pero digamos que cuando en este ciclo les vamos a proponer hablar de transición, les vamos a proponer hablar sobre este nuevo comienzo que tenemos en la sociedad. Digamos que es un nuevo comienzo entre comillas, porque es un punto de partida que nos propone el acuerdo final que firmamos hace ya 6 años, el acuerdo final que se firmó con las FARC en el 2016, y que nos propuso sobre todo un nuevo comienzo para pensar que la construcción de paz es posible. Creo que esa es como una de las cosas centrales en este proceso transicional. Entendemos que es un proceso transicional que es incompleto, ¿cierto? Que no todos los actores armados negociaron, que tenemos nuevamente rearmes, tenemos también grupos de disidencias que están planteando pues como unos retos en materia de seguridad y en materia pues como de la posibilidad de materializar esa construcción de paz, pero en todo caso estamos en un momento transicional donde el país está atreviéndose a imaginar un mundo distinto, ¿cierto? Y está atreviéndose a pensar un nuevo comienzo. Eso es lo que entendemos aquí por la transición. Normalmente las transiciones son justamente esos periodos que las sociedades viven cuando deciden firmar un acuerdo de paz, cuando las sociedades deciden darle finalización al conflicto por la derrota de uno de los actores, o cuando deciden también pues darle un paso a la democracia por vía del derrocamiento de dictaduras. Nosotros, al igual que otros países, como los países del Cono Sur, como Sudáfrica, como los países de Centroamérica, estamos asistiendo a esa transición y estamos atreviéndonos a llenar de sentido otras categorías. Por ejemplo, esa categoría de qué significa la construcción de paz, ¿cierto? Por eso para nosotras es importante enmarcar esa transición. Algunas, les decía ahora, pues cuando hacías la pregunta, que es muy difícil definir las transiciones, porque si bien se firma un acuerdo, pues la vida cotidiana sigue, ¿cierto? La vida continúa, pero en todo caso estos momentos nos ponen a pensar pues como de distintas formas cómo queremos que sea la sociedad. Y por el otro lado, pues también es una pregunta difícil porque no siempre sabemos en qué momento termina una transición, ¿cierto? Alguno de los oyentes podrá estar pensando, pero ya llevamos 6 años, ya hemos recorrido un tiempo de la firma del acuerdo, y demás, pero pues habrá que decir que las transiciones son largas, las transiciones no son tan sencillas de resolver, las transiciones implican también que las sociedades sean pacientes y se tomen un tiempo para pensar en lo que estamos, ¿cierto? Para pensar cuál es el futuro que quiere construirse, y en ese sentido por eso es tan complicado ponerle una fecha final a la transición, ¿cierto? Creo que podremos estar más años pensándonos qué queremos hacer con este país, qué queremos hacer con la construcción de paz, y bueno, qué nos imaginamos para que el conflicto no se repita, que creo que como lo decía Eli hace un rato, pues estamos ante la entrega además de un informe de una comisión de la verdad que seguramente nos va a proponer más conversaciones que necesita la paz para poder hablar al respecto de ello, y eso por supuesto pues como que va a seguir abonando ese camino de la transición. Pero es una pregunta bien compleja que espero que también sea parte de lo que podamos conversar en los distintos momentos del ciclo. Otro tema puntual es memoria, pero creo que en ese tema sí hemos presentado avances importantes en el país en el último tiempo. Sí, en efecto, pues creo que desde principios de la década del 2000 hemos estado pues como alrededor de una serie de procesos de construcción de memoria más de carácter estatal, ¿cierto? Derivada de otra transición, justamente de lo que pasó con la ley 975 del 2005, con la desmovilización de los grupos paramilitares y la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, de lo que hoy conocemos como el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero desde finales de la década de los 80s, en el país hemos asistido pues como a distintos ejercicios de reconstrucción de memoria desde las organizaciones sociales, desde iniciativas puntuales de las víctimas, que nos han ido abonando ese proceso, ¿cierto? Que nos han ido abonando el proceso para entender qué es lo que ha pasado en el conflicto, ¿cierto? Qué es lo que ha pasado pues como con estas violencias recientes y bueno, ¿por qué? ¿Cierto? Como que un poco los trabajos de memoria nos han avisorado pues como ese camino
al por qué ha pasado lo que ha pasado. Yo no sé si Eli quisiera complementar algo allí, pues que ella además también trabaja estos temas pues conmigo en el instituto. Bueno, frente a eso, agregar, y lo decía Irene, pues finalmente como hay unos acumulados distintos, digamos, en esos procesos de construcción de memoria, pues y también desde la universidad justamente, digamos que hemos venido acompañando una serie de procesos, no solamente, digamos, de carácter investigativo, pero sí también, digamos, como de acompañamiento y de interlocución con actores sociales muy diversos que vienen justamente como liderando esos procesos de construcción de memoria. Digamos que ahí, y a propósito de lo que estamos proponiendo en la conversación de este ciclo de conversaciones que necesita la paz, pues también es, digamos, reconocer acumulados y trayectorias, digamos, en clave de eso, de ejercicios investigativos, pero también de ejercicios que se han propuesto desde distintos sectores sociales, ¿cierto? Y que nutren mucho esas conversaciones de la paz, como lo decía Irene, pues finalmente en este momento transicional, pero reconociendo además una transición que ya también, digamos, se había abierto a inicios de los 2000, digamos que entonces vamos poniendo nuevos elementos en la conversación, ¿cierto? Y vamos poniendo nuevos puntos de reflexión y puntos de vista frente a temas que en todo caso están relacionados, pero que tienen, digamos, unos matices y unas diferenciaciones que es importante también reconocer. Entonces creo que ahí, en ese sentido, pues la memoria nos abrió un campo de reflexión muy interesante y que se empieza también como a complejizar cuando pensamos además que eso se pone, digamos, también en función un poco de la construcción de la paz. ¿Usted nos puede hablar, por favor, de los diálogos itinerantes universitarios para la reconciliación y la no repetición, que hace parte del Plan de Acción Institucional del Instituto de Estudios Políticos? Claro que sí, Alex. Mira, el proyecto de diálogos itinerantes es un proyecto que se pensó desde el Instituto de Estudios Políticos, justamente situando ese papel que juega la universidad en este escenario de construcción de paz que estamos, digamos, viviendo o atravesando. Y en ese sentido, digamos que desde el instituto lo que pensábamos es que si bien justamente hemos venido dando una serie de discusiones y de conversaciones, que hay unas experiencias de construcción de paz concretas en los territorios y desde distintos actores también institucionales, obviamente, digamos que lo que advertíamos es la necesidad justamente de, como universidad, de empezar a poner reflexiones en los territorios, pues que no solamente, digamos, ocurran esas conversaciones en Ciudad Universitaria, ¿cierto? El Instituto de Estudios Políticos pues está centrado aquí, pero digamos tiene también, por ejemplo, su maestría en Oriente y acompaña una serie de procesos en otros territorios, en otras subregiones del departamento de Antioquia, y en ese sentido nos parecía importante pensar en un diálogo, por eso lo de la itinerancia, ¿cierto? Y es pensar entonces en un diálogo que se propone con particularidades y especificidades en los territorios alrededor de temas que tienen que ver hoy justamente con la construcción de la paz, que recogen también esas trayectorias acumuladas en los temas de memoria y que nos ponen a pensar entonces en el sentido de cuáles son esas garantías de no repetición. Y digamos que en ese sentido el proyecto no inicia, digamos que propone una reflexión y un tema grueso, pero digamos que en esa itinerancia no propone las mismas conversaciones en todos los territorios. Lo que estamos un poco también intentando es reconocer justamente las especificidades de esas reflexiones, de esas conversaciones que, por ejemplo, no serán igual en el caso del Nordeste o no serán igual en el caso del Suroeste, a propósito del primer diálogo que tendremos el día de mañana en Andes, y que, digamos, entonces nos permiten eso, reconocer también diferenciaciones, ¿cierto?, en lo que estamos hablando y entre quienes estamos hablando, porque también los actores en los territorios, pues, digamos, tienen, digamos, eso, como particularidades propias de lo que han sido sus experiencias. Entonces, digamos que desde el año pasado empezamos en la formulación de este proyecto, de empezar a construir esa ruta metodológica, de pensar cuál es el sentido del diálogo, cómo propiciar justamente eso, que los actores en el territorio también nos pongan a la universidad a pensar en cuáles son esas discusiones que vienen dando, pero también hacia dónde proyectar, que creo que ahí es importante pensar justamente qué hacemos con esas conversaciones y cómo las proyectamos en materia de la agenda de paz para los próximos años. Hablando justamente de los diálogos y de los temas de regiones, ¿quiénes serán las personas que van a participar, a quienes están convocando justamente para ese ejercicio?
Pues mira, son públicos muy diversos y pues como lo decía Eliana, dependerá también de cada una de las regiones que visitemos. Lo que buscamos es que en el centro de la conversación va a estar la universidad, ¿cierto? La Universidad de Antioquia con sus sedes y seccionales. Ahí creemos que lo que mejor sabemos hacer los universitarios, o una de las mejores cosas que sabemos hacer los universitarios, es poner la palabra, es deliberar y debatir, y en ese sentido pues la universidad será un actor central, la universidad y sus universitarios serán actores centrales en estas conversaciones, ¿cierto? Toda la comunidad académica de cada una de las sedes y seccionales en las que estaremos y que visitaremos nos servirá pues como un poco para poner esas conversaciones que necesita la paz y digamos como ese diálogo para llegar justamente pues como a caminos posibles para la reconciliación y la no repetición. Ese será el centro de los diálogos, el actor puntual. Pero como te digo, pues cada territorio también nos va a marcar quiénes son esas otras personas que deben estar en estos ejercicios. Creemos que allí es muy importante contar con las voces del Sistema Integral para la Paz, es decir, de quienes conforman la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Justicia Especial para la Paz, que podamos escuchar con ellos y con ellas qué es lo que han hecho en estos territorios y cuál es su lectura o su diagnóstico de lo que está pasando en cada una de las subregiones que visitemos. Creemos también que es muy importante contar con líderes y lideresas sociales, con víctimas de conflicto armado, también con colectivos de jóvenes, de colectivos también culturales que nos puedan poner allí pues como unas discusiones específicas. Eliana decía ahora un dato que creo que es importante, pues también aprovechando para contarles un poco que esta itinerancia se va moviendo, y es que mañana tendremos nuestro primer diálogo itinerante universitario, que va a ser en la sede del suroeste antioqueño. Vamos a estar en el municipio de Andes, y por ejemplo esta conversación que está abierta a toda la comunidad universitaria, pero que está abierta también a todas las personas del suroeste antioqueño, tenemos 3 invitados. Estará con nosotros el profesor Juan Camilo Domínguez de la Unidad Especial de Paz y del Instituto de Estudios Regionales, quien será pues un poco la voz cantante de la Universidad de Antioquia, quien nos pondrá pues allí digamos como ese punto de la comunidad universitaria. Estará también con nosotros Max Yuri Gil, muy conocido por vos, Alex, que es nuestro representante de la Comisión de la Verdad en Antioquia y del Eje Cafetero, pues, que nos contará un poco a 2 semanas de entregar el informe final de la comisión, qué conversaciones tiene para el suroeste antioqueño. Y estará también invitado Yamid González, que es un egresado de la Universidad de Antioquia, es integrante de una organización que se llama el Cinturón Occidental Ambiental del COA, que tiene presencia fuerte en el suroeste antioqueño, y quien entregó un informe a la Comisión de la Verdad sobre lo que ha pasado en materia del conflicto armado, ¿cierto?, en esta subregión. Entonces, con estas 3 voces, junto pues con Eliana y conmigo, como hacedoras también de esa palabra, ¿cierto?, como quienes pondremos allí unas preguntas, pues como para conversar, esperamos un poco hablar sobre qué ha pasado en el suroeste antioqueño, ¿cierto? ¿Cuál es ese lugar de la universidad allí? Y bueno, cómo nos estamos preparando para las conversaciones que nos va a abrir, en este caso, la Comisión de la Verdad, pero que sobre todo nos ha abierto la construcción de la paz en este territorio. Profesora Irene, profesora Eliana, al inicio del programa mencionamos la Comisión de la Verdad y tiene que ver justamente con una red aliada frente al legado de la comisión. ¿Nos pueden hablar de ese tema? Sí, Alex, pues la comisión, que viene siendo un trabajo ya hace casi 4 años en distintos territorios del país, pero que está pues como a punto de entregar su informe final y su legado, ¿cierto? Es decir, toda la información que ha construido la comisión durante este tiempo de trabajo, tiene una preocupación, que yo creo que es una preocupación legítima, por un poco qué va a pasar con esa información, ¿cierto? ¿Quiénes serán los que se apropien de ese informe, quiénes podrán trabajar con el informe final y con el legado? Y en ese sentido, pues han hecho una invitación a distintos sectores de la sociedad a que conformen una red aliada por la Comisión de la Verdad. Esa red aliada tiene como principal actividad, o digamos como principal mandato, apropiarse del informe final, apropiarse del legado de la comisión, no necesariamente para afirmarlo sin lugar a dudas, sino justamente para poner la discusión sobre lo que la comisión no ha construido y poder, digamos, que materializar una idea que tiene la comisión desde su inicio, y es esa idea de la verdad como un bien público, ¿cierto? Es decir, entender que la verdad no es una cosa que le pertenezca ni a Eliana, ni a Alex, ni al padre Francisco de Rú, el presidente de la comisión, ni a Irene, sino que es algo que nos pertenece a todos y todas. Es decir, como sociedad, nosotros tenemos un derecho a saber lo que nos ha pasado, a comprender lo que nos ha pasado. En ese derecho a saber, por supuesto, las víctimas tienen un lugar central,
pero allí toda la sociedad tiene esa posibilidad de conocer qué nos pasó. Entonces la red aliada tiene esa misión y dentro de esa red aliada está el nodo académico o el nodo de las universidades, en el que estamos como Universidad de Antioquia y como Instituto de Estudios Políticos, y donde la invitación fundamental es a cómo podemos poner estas conversaciones que nos genera la Comisión de la Verdad en el escenario universitario, ¿cierto? Como, creo que es además muy, muy significativo con nuestros ejes misionales de investigación, de docencia y de extensión, porque lo que nos piden es un poco, con ese informe final, con ese legado que va a entregar la comisión, pongan esas conversaciones en circulación con los universitarios y las universitarias, ¿cierto? Y aprovechemos esto que nos está abriendo el informe final, digamos que este punto de partida que nos deja el informe final de la comisión y su legado, para proponer nuevas conversaciones en la universidad, para proponer nuevos puntos de análisis y para mantener pues como con vida ese legado de la Comisión de la Verdad en los territorios. Pues creo que todo ese trabajo que ha hecho esta entidad pues merece la pena ser reconocido, ser cuestionado y ser debatido, y allí como universidad y como red aliada, pues como parte de la red aliada, pues tenemos una labor muy importante. Para el país, ¿qué valor tiene la Comisión de la Verdad? Entendiendo lo complicado del conflicto armado del país, como usted lo decía, profesora Irene, y creo que también la profesora Irene lo recordó, que finalmente pues el proceso de negociación se hizo con la exguerrilla de las FARC. Hay otra serie de actores armados que continuaron con el desarrollo de sus actividades y estamos en un momento coyuntural. Para un país como Colombia, ¿qué significa tener una Comisión de la Verdad y que está, como ustedes nos decían, a punto de generar un informe que, como también ustedes lo recalcaron, pues va a ser parte fundamental de las próximas discusiones que tengamos como universitarios? Yo diría, pues antes de darle la palabra a Eliana, que creo que la importancia de la Comisión de la Verdad está justamente en ese derecho a saber, en ese derecho a poder comprender qué es lo que nos ha pasado. Creo que eso lo entendemos mucho cuando pensamos en las víctimas del conflicto o en quienes hicieron parte como protagonistas, digamos, de los actores armados. Entendemos que allí hay un derecho a saber y hay un derecho pues como y hay un deber de explicar qué fue lo que pasó y por qué pasó lo que pasó en este conflicto. Sin embargo, yo creo que como las víctimas no viven en una sociedad distinta, las víctimas viven en nuestra sociedad, somos parte de la misma sociedad, y en ese sentido todos y todas tenemos derecho a saber qué es lo que nos ha pasado. Creo que ese es el punto nodal. Creo que la comisión nos permite explicar, nos permite entender un poco cuál ha sido la dinámica del conflicto armado, cuál ha sido su desarrollo histórico, cuál ha sido su desarrollo también en términos territoriales, cuáles han sido los principales impactos y efectos, y cómo a partir de ellos podemos entender qué no tenemos que volver a hacer, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal? Pero sobre todo eso, qué no tenemos que volver a hacer como sociedad para que el conflicto no se repita. Yo creo que es una oportunidad enorme para, pues como dice la profesora María Teresa Uribe, poder mirarnos a los ojos, poder entender que ese conflicto también fue nuestro, así lo viviéramos de manera distante, y que allí también tenemos una responsabilidad de saber qué podemos aportar para esa construcción de paz. Entonces, Eli, hay que poder ayudar. Bueno, yo a lo que plantea Irene agregaría y retomo un poco esa última idea que retoma la profesora María Teresa Uribe, ¿cierto? Y es la posibilidad justamente de reconocernos, de vernos y de encontrarnos también en ese relato que nos propondrá la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Sobre esa comprensión que nos va a proponer sobre lo que nos ha ocurrido en el marco de este conflicto armado y de todo este, digamos, continuum de violencias, de entrecruzamientos, ¿cierto? De actores, de impactos diferenciados, etcétera. Creo que ahí hay eso, la comisión dejará pues también una impronta, una forma de entender, de comprender qué es lo que nos ha pasado, que podamos vernos ahí, reconocer también ahí en eso, pues una historia que en todo caso es dolorosa, ¿cierto? Por todo el dolor que ha producido en millones de víctimas, pero además, pues digamos, en los impactos que deja en la sociedad. Pero entonces digamos que ahí en ese reconocernos y pone finalmente la pregunta, y conecto, Alex, con lo que decías ahora de esa red aliada, por ejemplo, y de lo que supone hoy los retos también, ¿cierto? Yo creo que la comisión, además, la importancia es que nos deja muchos retos como sociedad. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Dónde lo vamos a poner?
cómo vamos a reconocer ahí, digamos, también como nuestras propias historias, vivencias, trayectorias, pero en una dimensión de lo colectivo, ¿cierto? En una dimensión que nos pone como sociedad a pensar entonces ahora con ese legado, con esa narrativa, ese relato que nos propone la comisión, qué vamos a hacer, ¿cierto? En el sentido de poder justamente seguir transitando en ese nuevo comienzo, como lo planteaba ahorita Ire, ¿cierto? Y en ese nuevo comienzo, entonces, ¿cómo ponemos, dónde ubicamos todo eso? Y digamos que en ese sentido, pues la importancia es bastante significativa, ¿cierto? En el sentido de todo lo que puede ponernos a disposición la comisión para justamente seguir allanando ese camino de la construcción de la paz. El informe obviamente va a generar mucha polémica, porque justamente el momento coyuntural que estamos viviendo, pues así lo señala. ¿Cómo prepararse desde el punto de vista de ser ciudadano, ciudadana, ser, en el caso de ustedes, académicas, para las discusiones que se nos vienen frente al informe de la Comisión de la Verdad? Yo creo que ese es el gran reto, Alex, y es como también otra de esas preguntas del millón, porque creo que es muy difícil no hacerse expectativas con el informe final de la comisión, ¿cierto? Creo que solamente ese nombre de Comisión de la Verdad nos pone a todos y a todas en la sociedad pues como una gran expectativa frente a qué es lo que va a decir, y ahí pues creo que la comisión siempre nos ha puesto como en el centro que la verdad puede ser dolorosa, la verdad puede incomodar, ¿cierto? Pero no por ello no debe ser escuchada. Entonces yo creería que esa preparación pasa justamente por eso, por entender que ahí hay una verdad que va a ser incómoda, una serie de verdades que van a ser incómodas, que seguramente habrá cosas que no queramos leer y que no querremos escuchar, pero que yo creo que es muy importante hacer ese ejercicio de prepararnos para esa incomodidad, ¿cierto? Creo que eso es importante, entendiendo sobre todo que esa incomodidad no está simplemente como para recabar en el dolor o para seguir profundizando, sino que está justamente para transformar. La comisión, para eso tendremos una conversación específica donde hablaremos de este informe y donde hablaremos también pues como de lo que significa, pero la comisión su metodología tiene 4 verbos que a mí me gustan mucho, que es escuchar, reconocer y comprender para transformar. Entonces, la comisión ya ha hecho un trabajo grande de escuchar, ¿cierto? Nos ha invitado a reconocer la dignidad de las víctimas, pero también a escuchar a los responsables reconociendo sus responsabilidades en el marco del conflicto. Y este informe, o sea, la entrega de este informe significa materializar esos otros 2 verbos, comprender para transformar. Y creo que ahí tiene que haber una disposición para ello. Y lo otro que creo que puede ayudar a prepararnos pues como para lo que significa la entrega de este informe es justamente poner este tipo de conversaciones, ¿cierto? Que aprovechemos distintos espacios como los que tiene la universidad para poner conversaciones que son necesarias para la paz, que son necesarias para prepararnos para lo que nos va a proponer el informe y a partir de allí pues entonces poder seguir reflexionando, ¿cierto? Yo pienso mucho ahora que preguntabas y que escuchaba pues la respuesta que te daba Eliana, pensaba en el caso argentino. La dictadura argentina fue por allá en los años 70 y todavía hoy se sigue pensando sobre lo que sucedió, ¿cierto? Sigue habiendo un ejercicio de reflexión y yo creo que eso es muy importante porque si bien tenemos muchas expectativas con la comisión y con lo que va a ser su informe, la comisión no es un punto de cierre, es un punto de inicio de un montón de conversaciones pues que seguramente van a traer mucho provecho, espero yo, para el país y sobre todo para ese ejercicio de construcción de paz. Entonces tenemos que prepararnos para la incomodidad, tenemos que prepararnos para la conversación y tenemos sobre todo pues como que estar atentos para poder escuchar con una clave más transformadora y más como que nos invite a construir un futuro y no a quedarnos pues como en ese pasado. Nosotros en un par de oportunidades hemos asistido a entrega de informes e incluso también con la validación de la Universidad de Antioquia, temas puntuales de Oriente, también de la ciudad de Medellín. Las universidades, no solamente la de Antioquia, ¿qué papel han jugado, digamos, en esa recolección de información, como usted nos decía, profesora Irene y también la profesora Eliana, en escuchar y sobre todo ser garante, digamos, de la entrega de esos informes a la comisión? Mira, hay 2 cosas fundamentales que han hecho las universidades en todo el país, no solamente en Antioquia, sino en todo el país para apoyar ese proceso de esclarecimiento. Una interna, ¿cierto? Una que tiene que ver con la investigación interna de lo que ha pasado en las universidades en el marco del conflicto armado,
por ejemplo, las universidades del Caribe colombiano, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, se me debe pasar alguna, pero bueno, varias de las universidades del país han entregado informes un poco pensando cuál es la relación entre universidades y conflicto armado. Las universidades hacen parte de la sociedad y por ende también han sido afectadas de distintas maneras por el conflicto armado, ¿cierto? O han tenido un lugar en la historia del conflicto armado. En ese sentido, la primera tarea que han hecho las universidades para aportar a la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento de lo sucedido ha sido la construcción de informes sobre ellas mismas, ¿cierto? Que ha permitido entonces que la Comisión pueda conocer cuál es ese rol de las universidades en el marco del conflicto armado, pero que también ha permitido que las universidades piensen en sus lógicas, sus dinámicas, sus responsabilidades, pero también sus aportes a la historia pues, reciente del país. Eso es una primera cosa que han hecho las universidades. La segunda tiene que ver, justo como lo dices, con el apoyo a organizaciones sociales, a colectivos, a movimientos sociales distintos, a presentar también informes a la Comisión de la Verdad y a la JEP, la Justicia Especial para la Paz, para que pueda haber pues, como un ejercicio de esclarecimiento desde ese trabajo. Eso es una cosa muy importante porque las universidades aprovechan allí su labor, digamos como su labor de acompañamiento a estos territorios, sobre todo en clave de extensión, pero aprovechan también allí toda la potencia metodológica que tienen para investigar temas asociados a conflicto armado, temas que tienen que ver con memoria y verdad, justamente para que estas organizaciones puedan entregar estos informes. Eso ha sido importante. En el caso de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Estudios Políticos, la Escuela Interamericana de Bibliotecología apoyaron la construcción de informes en el municipio de Granada, en el oriente antioqueño, en el municipio de Ituango, en el norte, en Medellín, en la zona nororiental y centrooriental. Entonces creo que ahí hay un aporte muy fuerte y que no es un aporte gratuito, es un aporte que tiene que ver con estos años acumulados de experiencia de la universidad, de las universidades en materia de extensión, ¿cierto? Donde ese vínculo, como con otros sectores sociales, ha sido muy importante. Y adicionalmente, pues también varios universitarios y universitarias aportaron con su testimonio a la Comisión de la Verdad. Sobre eso tendremos pues un par de programas donde también podremos profundizar sobre ese lugar de las universidades en este contexto. De eso le iba a preguntar. Hoy hablamos del primer capítulo, un contexto donde tocamos los hechos generales de lo que significa el programa. ¿Nos pueden adelantar algunos de esos temas que tendremos y, por supuesto, los invitados que vamos a tener durante este ciclo? Bueno, Alex, te contamos, vamos a tener en total un ciclo con 10 programas. Estaremos pues teniendo distintas conversaciones, distintos invitados. Algunos ya los has visto pasar por aquí, como la profesora Sandra Arenas, el Max Yuri Gil, bueno, digamos que personas que digamos ya han tenido obviamente espacio en otros programas por justamente la afinidad con estos temas, ¿cierto? Pensaremos en ese rol de las universidades en la transición, como te lo decíamos ahora, pues igual estamos proponiendo una conversación desde la universidad y estamos intentando también entonces reflexionar sobre lo que viene, digamos, en este proceso. Una reflexión sobre la memoria y cómo entonces desde la memoria hemos, digamos, construido esa idea de la importancia de recordar para no repetir y bueno, ahí también unos amigos muy cercanos que son de Hacemos Memoria nos acompañarán en este espacio de conversación y digamos que también como poniendo ahí toda esa trayectoria, ese acumulado que han tenido, digamos, en materia de este tema. Obviamente hablar de la Comisión de la Verdad y lo que es ese informe final de la comisión también será, digamos, un espacio importante para nosotras dentro de este ciclo a propósito de la entrega final del informe, abrir esa conversación, formas de comprender la justicia, en la que esperamos que nos acompañen también para hablar un poco pues, a propósito de, como estamos hablando en general del Sistema Integral para la Paz dentro de nuestro proyecto y en este ciclo, pues entonces que pensemos también acerca de la Justicia Especial para la Paz y cómo desde ahí entonces se ha hecho un aporte también a esa comprensión de la justicia. El tema entonces también, obviamente, a propósito de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ¿cierto? Y cuál es ese rol que juega, la importancia que tiene en este escenario de transición, ¿cierto? Y que podamos entonces ahí también poner el tema de la desaparición forzada como uno de los elementos para conversar en este ciclo.
La paz territorial, que creo que es algo que, bueno, en la emisora en distintos momentos desde el instituto se ha puesto también la conversación sobre este tema, ¿sí? Es pensar cómo va la implementación del acuerdo, pues ya lo decíamos, llevamos un acumulado, digamos, de lo que se ha hecho, pero es un proceso que en todo caso no ha acabado, que sigue poniéndonos además en distintas coyunturas, y en una coyuntura como la de hoy, pues sigue poniéndonos entonces muchas preguntas sobre pues qué pasa con la implementación del acuerdo en este momento, pero en esa proyección también un poco de futuro, ¿cierto? En clave de cuando lo miramos en esa construcción de paz territorial, las garantías para la no repetición, y es también poder proponer como una reflexión, un balance sobre ese seguimiento a lo que es el informe final de la comisión, pues en clave de las garantías de no repetición, que pues para nosotros también desde este proyecto de diálogos itinerantes y en este espacio del ciclo radial que queremos profundizar en eso, ¿cierto? Creemos que ahí hay muchos elementos, obviamente, que la comisión deja para pensarnos justamente en esa vía. Y lo otro, digamos como para cerrar, y es el valor de conversar, ¿cierto? Y es entonces en estos espacios de diálogo y de conversación que estamos proponiendo, cómo desde aquí estamos aportando justamente a la no repetición, ¿cierto? Eso, digamos, es una pregunta, porque en todo caso no deja de ser un reto, ¿cierto? Conversar. Creo que lo decías ahora y lo señalaba ahora también la profe Irene, pues en todo caso hoy estamos en un momento no de cierre de un proceso, sino más bien de apertura también. Y hoy se traducen las conversaciones de formas muy diversas. El informe, como lo decíamos ahora, por ejemplo, en el caso de la comisión, abre, yo creo que sobre todo a más preguntas, aparte de que ponga nuevos escenarios o revele, digamos, nuevas verdades o nuevas formas de interpretación. También entonces generará muchas preguntas, y conversar será un reto, ¿sí? A propósito de lo incómodo que puede resultar la verdad, la conversación no está dada. La conversación tendremos que buscar muchas formas de poder activarla. Hemos visto que en distintos escenarios la conversación se polariza, es difícil, a veces preferimos huirle un poco incluso al diálogo y a la conversación, y entonces hoy es volver a pensar cuáles son esos canales y esas formas, esos dispositivos que nos permiten justamente seguir teniendo conversaciones y conversar como sociedad. Decía la profe Irene ahora, incluso hace parte del planteamiento que ustedes nos hacen como emisora y también a nuestros oyentes para el desarrollo del ciclo. La verdad como un bien público. Parece muy obvio, pero la pregunta es, en su percepción como académicas, ¿la verdad si ha sido un bien público? ¿Lo hemos entendido o apenas a partir de esos procesos estamos construyendo ese proceso? Sí, completamente de acuerdo con eso, con lo que terminas, Alex. Yo creo que la verdad no ha sido un bien público en este país. Creo que lo que ha sido, que la verdad ha estado, si se quiere, muy escondida, ¿cierto? Y muy soterrada. Por un lado, por las condiciones de impunidad que tiene nuestro conflicto armado, por las condiciones de violencia, pero también, y aunque en menor medida, pero creo que eso también hay que señalarlo, porque no hemos querido también conversar muchas de estas cosas, ¿cierto? Yo pienso hay elementos, hay discusiones que nos han revelado las instituciones del Sistema Integral para la Paz, por ejemplo, lo que significa el drama de la desaparición forzada, ¿cierto? Y nos ha mostrado la magnitud de las cifras, la unidad de búsqueda nos ha mostrado la complejidad de la búsqueda, la magnitud de las cifras, lo difícil que es este proceso para las familias, pero eso nos lo estaba diciendo una mujer como Fabiola Lalinde desde los años 80. Eso nos lo estaba diciendo la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos desde la misma década, ¿cierto? Entonces creo que la verdad no ha sido así, no ha sido entendida como un bien público. Creo que la verdad ha sido una cosa a la que le tememos, y creo que esa es la gran oportunidad que hoy nos da la Comisión de la Verdad y que nos da también pues como el Sistema Integral para la Paz, la posibilidad de entender que la verdad puede ser dolorosa, pero que la verdad permite sanar, ¿cierto? Hay una profesora de la Universidad de AFIT que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que ella dice que hay que saber para sanar. La profe Marta Zuluaga, que también trabaja pues como con estos temas, que también hace parte de la red aliada y que esperamos que pueda estar en uno de los programas, nos recuerda todo el tiempo que hay que saber para sanar, y creo que eso es fundamental, ¿cierto? Y creo que si entendemos eso, la verdad efectivamente podrá ser un bien público.
Yo a eso, Alex, quisiera agregarle algo, y es que así como hemos, digamos, transitado hacia la idea de que la memoria también es un derecho, ¿cierto? Creo que con la verdad nos ha venido pasando también un poco lo mismo, ¿cierto? Como sociedad, y es empezar a sentir justamente que hay un derecho a la verdad. Y eso creo que en todo caso es una construcción política también que, como lo decía Irene, pues tiene unos antecedentes, no es solamente un asunto, digamos, impulsado desde el Estado, desde instituciones como la Comisión, por ejemplo, sino que es algo que se ha venido disputando también, ¿cierto? O sea, que es una discusión que se ha dado y que hemos ido avanzando en el reconocimiento justamente de que la verdad es un derecho y que es un bien público, ¿cierto? Pues digamos como que en ese sentido yo creo que hay muchos aprendizajes todavía y que venimos dándole un lugar y una validez justamente a la importancia de saber, ¿cierto? A la importancia de que se, digamos, esclarezcan muchos asuntos en términos de la verdad y que podamos justamente entonces continuar, digamos, no solamente reivindicándola como ese derecho, ¿cierto? Sino, bueno, qué verdades empezamos a construir socialmente, porque creo que en todo caso hay unos, yo creo que obviamente hay unas experiencias, unos acumulados, pero que se vienen hoy perfilando en términos de eso como sociedad, pues que nos involucran, digamos, de manera colectiva. Entonces, ahí pues reiterar en ese sentido de que en todo caso es un camino, ¿cierto? Que hemos empezado a transitar, pero pues que todavía nos pone, digamos, muchas preguntas. Articulación, que es fundamental. Ustedes nos hablan ahorita, Comisión de la Verdad, organizaciones sociales, universidades, comunidades. ¿Todos los actores del proceso están articulados o alguien falta? Estoy pensando, por ejemplo, en el Estado, pero también el compromiso que pueden tener alcaldías, gobernaciones, la institucionalidad. ¿Cómo califican ustedes cómo ha sido ese tema? Yo creo que eso hay que mirarlo como de una manera diferenciada, ¿cierto? Pues creo que algo que nos enseñó la profe María Teresa Uribe, pero que nos ha enseñado el CINEP, bueno, distintos espacios académicos, distintos centros académicos en el país, es que hay que comprender el Estado de una manera diferenciada, que su presencia no es siempre igual. Y en ese sentido, pues creo que la calificación también frente al compromiso con el acuerdo de paz, con las instituciones del sistema integral, pero sobre todo con ese derecho a saber, es diferente, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de Antioquia, yo creo que ha habido un compromiso bien interesante de parte de las actuales administraciones, particularmente con la gobernación. Se han hecho muchas cosas que han logrado, digamos, como poner esa conversación, ¿cierto? Poner esa conversación pues como en distintos escenarios, y creo que eso ha sido fundamental, porque ha sido mucho de esa voluntad política. Creo que con el gobierno nacional cuesta un poco más, ¿cierto? Creo que también allí esas posiciones políticas que tienen cada gobierno también van a marcar un poco el apoyo o no, pues como a estos temas, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues creo que allí hemos tenido dificultades. Cuando digo hemos, pues sí pongo ese plural, es en general quienes nos preocupamos y quienes nos interesamos por este tema de la paz, también hemos tenido pues como esas dificultades respecto a esa interlocución con el gobierno nacional. Y bueno, por eso creo que también es importante lo que pasará el domingo, ¿cierto? En clave, digamos, de cuál va a ser la apuesta de este nuevo gobierno, cualquiera que sea, en función del acuerdo, ¿cierto? Y en función no de este acuerdo específico firmado, sino en general de esa relación con esa verdad como un bien público y con la posibilidad de la construcción de paz. Entonces creo que habría que mirarlo de manera diferenciada. Ya para la parte final de este primer programa de contexto, un par de conceptos de ustedes dos frente a los objetivos que se están planteando en cada una de esas conversaciones. Sobre todo porque para nuestros oyentes tendremos, como ustedes nos dijeron, muchos invitados e invitadas para entender qué tipo de conversación necesitamos para el departamento de Antioquia, un departamento complejo por demás, que en el conflicto ha sido de los que más víctimas ha tenido, el departamento del Cauca, por supuesto, con lo que ha significado nuestro Pacífico, pero sobre todo porque si hay un departamento distinto en términos culturales es este. No sé, profesora Irene, profesora
Eliana, si eso hace parte de la sumatoria, y es que Antioquia es muy diversa, es decir, ustedes van a estar en Andes, pero Andes es muy diferente a lo que significa estar en un puerto, en este caso Magdalena Medio, o lo que significa estar ahí, pegadito del mar, en Turbo. Eso también debería ser parte de la conversación, o va a ser parte de la conversación, me imagino, profes. Sí, Alex, como te decía ahora, y digamos dentro de ese proyecto, digamos que acompaña este ciclo radial, ¿cierto? Queremos justamente diferenciar los escenarios de la conversación, los actores con los que hablamos, pero también reconocer justamente esas especificidades de los territorios y de estas conversaciones. Obviamente hay unas trayectorias muy distintas y unos aprendizajes, digamos, también de los territorios y de los actores en los territorios que no podemos, digamos, entender de una forma igual, ¿cierto? Por eso en estas conversaciones del ciclo radial también esperamos justamente que emerjan, digamos, esas particularidades. Y ahí, pues, digamos, justamente cuando pensábamos en, bueno, quiénes serán nuestros invitados, y no queremos solamente proponer, digamos, que la conversación circule dentro de las personas con las que hemos trabajado más cercanos, sino que también puedan estar aquí personas de otras ciudades, de otros municipios, de otros territorios, que encuentren una diferenciación también en sus experiencias, ¿cierto? Y que le pondrá matices entonces a la conversación y que nos podrá, digamos, dar un panorama, yo creo que mucho más enriquecedor, ¿cierto? De lo que venimos justamente proponiendo. Conversar a propósito de pensar, pues, qué conversaciones necesita la paz. Eso pasará por reconocer justamente que la paz no es una fórmula que aplicamos en los territorios, ¿cierto? No es algo que simplemente decimos una receta y entonces esto nos funciona en Andes, esto nos funciona en Urabá, esto nos funciona en Nordeste. Entonces, en ese sentido, queremos justamente que este ciclo nos permita reconocer eso, ¿cierto? Reconocer también diferenciaciones en los territorios, en la conversación y entre quienes hablan, porque creo que ahí, en todo caso, eso nos pondrá, digamos, nos trazará además unas rutas distintas en los diálogos itinerantes. Eso, por ejemplo, lo hemos visto, y queremos que este diálogo del ciclo radial, digamos, también nos permita eso, nos permita llegar a los territorios con unas miradas distintas sobre lo que está ocurriendo allí. Y creemos que en ese sentido poder involucrar a distintos actores, distintas voces, distintos lugares de reflexión, nutren justamente eso, ¿cierto? También, claro, eso cuando vamos al territorio al principio de este año, como parte, digamos, de ciertas actividades exploratorias, estuvimos en Amalfi, y justamente allí reconocíamos unos lugares, por ejemplo, de pregunta frente a la memoria y el para qué de la memoria, que probablemente en unas experiencias como las de el Oriente Antioqueño ya han transitado un camino diferente, ¿cierto? Y esa pregunta, por ejemplo, tiene ya hoy otras respuestas a las que se está haciendo un territorio como Amalfi. Entonces, digamos que ahí es ese ir y venir entre lo que nos proponen los territorios en la conversación, pero también en este ciclo radial, con quienes vamos a hablar, esperamos que nos pongan justamente matices y diferenciaciones entre las reflexiones que proponemos. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Hoy la presentación de este ciclo con nuestras coordinadoras académicas, Eliana Sánchez e Irene Piedrahita, ambas profesoras investigadoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hoy el contexto, desde la próxima semana ya tendremos en la radio y también a través de las redes sociales del instituto, pues, las conversaciones con todas las personas que se integrarán a estos 10 programas. Profesora Irene, muchas gracias, que esté muy bien. Alex, muchas gracias a vos, y bueno, estoy muy contenta que nos veamos semana a semana en este espacio. Igualmente, profesora Eliana, que esté muy bien, nos reencontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, por la invitación, y nos veremos en las próximas semanas para seguir conversando acerca de este tema. Por hoy terminamos en la radio. Nuestra memoria continúa en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Operación sonora, William González. Les acompañó Alexander Otálvaro Villada. Dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía Mejía.
Gracias por la sintonía y ya saben, este ciclo continúa durante las próximas 9 semanas. Hasta pronto.